Muy buenas tardes, los saludos nuevamente. Espero que tengan una buena jornada el día de hoy, que hayan tenido una buena semana hasta el momento. Hoy martes nos convoca de nuevo realizar lo que vendría siendo nuestra segunda clase de ciencias naturales. Ya, la semana pasada, si mal no recuerdan, vimos conceptos relacionados con la célula. Vimos la diferencia entre una célula que no tenía núcleo, ¿cierto? Que se llamaba una célula procarionte, versus una célula que sí contaba con un núcleo en su interior, que tenía su nombre como célula eucarionte. Conocimos de que eh, una célula eucarionte, una célula con núcleo, tenía la capacidad de formar parte de individuos u organismos que eran más desarrollados u más evolucionados, si lo podríamos decir así. Y vimos que una célula, para poder mantenerse con vida, para poder mantener su ciclo vital y cumplir con todas sus funciones, tenía que sí o sí llevar a cabo tres funciones o tres procesos vitales. ¿Ya? Uno era la nutrición, que era el proceso mediante el cual la célula en este caso iba a tomar los nutrientes de la alimentación y la iba a ingresar hacia su medio interno, ¿cierto? En segunda instancia teníamos la relación con el medio, que era la capacidad que tenía una célula para, cuando sentía o percibía algunos cambios, dar una respuesta a estos cambios para poder mantenerse con vida. Por ejemplo, algunos cambios podrían ser cambios de temperatura, cambios del pH, diferentes cambios que afecten la superficie o el medio interno donde se ubique una célula específicamente. Y por último teníamos la función de reproducción, ya que básicamente era eso, ¿cierto? Cómo una célula se iba a reproducir, cómo se iba a copiar. Y vimos que en este caso la célula podía seguir dos caminos principalmente. Uno que se iba a llamar mitosis y el segundo que se iba a llamar meiosis. Vimos que la mayor parte de nuestras células, casi el 80%, se va a reproducir por mitosis, proceso en el cual se necesitaba una célula madre, ¿cierto?, para dar como resultado dos células hijas que iban a ser completamente igual, totalmente similares desde el punto de vista de su ADN, de su material genético. Y por otro lado, vimos que en la meiosis se iban a reproducir principalmente nuestras células sexuales, ¿ya? El espermatozoide y los óvulos, los cuales se iban a fecundar y gracias a dos células madres en este inicial, íbamos a tener como resultado cuatro células hijas totalmente diferentes desde el punto de vista genético. Conocimos que la mitosis es sumamente importante y relevante en el desarrollo embrionario, ya que permitía que muchas células se multiplicaran al mismo tiempo en grandes cantidades y que cada una de estas células hijas, al ser totalmente idénticas a las madres, podrían ser parte de la especialización y formar parte de los diferentes órganos, tejidos y sistemas del cuerpo humano, supliendo la función de las células más viejitas, ¿cierto?, más antiguas, que fueron muriendo, cumpliendo esa función al 100% y no alterando el funcionamiento de dichos sistemas. Profesor, Entonces, disculpe, dígame, le estimado, escucho, le escucho, pero súper bajito. ya, vamos a acercar un poquito más el micrófono para que se escuche más fuerte. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ver una presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre también otra función vital, que en este caso vendría siendo la función de nutrición. Ya vamos a ver cómo el cuerpo cumple la función de nutrirse, ya a reglas generales. Y en este caso, si nos vamos al manual de estudio, los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, usted los va a encontrar desde la página 142, ¿ya? Desde la página 142 hasta la 159, usted se va a encontrar lo relacionado con la nutrición y los sistemas que participan en este proceso. En este caso, el día de hoy, nosotros vamos a conocer cuatro grandes sistemas que, funcionando a la par, ¿cierto?, de manera sinérgica, van a ayudar a que el proceso de nutrición se cumpla en relación a nuestro cuerpo humano, ¿ya? Vamos a usar en este caso nuestro cuerpo humano como ejemplo. El objetivo de esta clase, de esta unidad, es que podamos explicar
el proceso vital, en este caso de nutrición, y ver los sistemas, conocerlos, ¿ya? Vamos a ver el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y por último el sistema excretor, ¿ya? El sistema excretor también se suele llamar como sistema urinario, ¿ya? Vamos a ver algunas características de cada uno y vamos a ver cómo a grandes rasgos los cuatro sistemas funcionan de manera similar al mismo tiempo, favoreciendo el proceso de nutrición. Entonces, en primera instancia, es importante que podamos diferenciar estos tres principales conceptos, que van a ser la nutrición, la alimentación y lo que vendría siendo un nutriente. En primera instancia, la nutrición habla de un conjunto de procesos mediante el hombre, en este caso, va a utilizar, a transformar y a incorporar a sus propias estructuras, ¿cierto?, a nuestro cuerpo, una serie de sustancias que vamos a obtener mediante la alimentación. Cabe destacar que la alimentación es un proceso voluntario, ¿cierto? Cada uno individualmente elige en qué momento alimentarse, en qué horario y de qué manera hacerlo. Si pensamos en lo que vendría siendo la alimentación, también es un proceso voluntario que consta de la selección de los alimentos que yo voy a ingerir. Y esto va a depender de la disponibilidad de dicho elemento y del aprendizaje individual de cada uno de nosotros, ya que la alimentación se ve influenciado por factores socioeconómicos, psicológicos, geográficos y culturales. El ejemplo más básico de esto es que, si usted se da cuenta, a lo largo del planeta Tierra, vemos que diferentes culturas cocinan o utilizan diferentes tipos de verduras, cierto, proteínas o carbohidratos para generar su alimento. Por ejemplo, tenemos la comida china, ¿cierto? La comida peruana, si pensamos en la comida árabe, en comparación a nuestra manera de cocinar, ¿cierto? En relación a la cocina criolla, es relativamente diferente. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica del individuo, su alimentación también se va a ver visto, ¿cómo se puede decir?, influencia. Y por último, la palabra nutrientes, ¿ya? Cuando usted escuche la palabra nutrientes, va a recordar y va a pensar que son los compuestos que contiene el alimento propiamente tal. Y estos pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico. Por ejemplo, si pensamos en origen orgánico, vamos a estar principalmente hablando de moléculas de carbono, carbohidratos, grasas y algunas proteínas presentes en nuestro alimento. Y si pensamos en los componentes inorgánicos, vamos a estar hablando de vitaminas, minerales y principalmente del agua presente también en lo que nosotros estamos ingiriendo día a día. Estos nutrientes van a estar presentes en todos nuestros alimentos en diferentes proporciones, en diferentes porcentajes, diferentes cantidades, con el fin de que aportar energía, de ayudar a la formación y a la reparación de células y regular algunas funciones del organismo, como por ejemplo el metabolismo. ¿Ya? Entonces, cabe destacar que los seres vivos, ¿ya? Principalmente los componentes del reino animal, presentan dos tipos de nutrición. Si lo podemos ver aquí en la imagen, existen dos tipos principales de nutrición. La primera se denomina autótrofa y la segunda se denomina heterótrofa, ¿ya? Si pensamos en un organismo que tiene una nutrición autótrofa, inmediatamente nosotros vamos a pensar en lo que son las plantas, las flores, los vegetales, ¿ya? Porque las plantas dentro del reino animal son el único organismo capaz de producir su propio alimento, ¿ya? Esto quiere decir que una planta no se debe alimentar de la planta amiga, de la planta vecina o de otro organismo, sino que ella, mediante el proceso de la fotosíntesis, puede producir su propio alimento. Esto se produce que, gracias a la luz solar, la planta toma la radiación del sol y, gracias principalmente al agua, se puede producir lo que vendría siendo la energía y el alimento suficiente para que la planta pueda vivir y pueda seguir creciendo. Y por otro lado, tenemos los organismos de nutrición heterótrofa. Básicamente esto significa que estos individuos tienen que ir a buscar los nutrientes en el medio externo, ¿ya? O sea, se tienen que convertir en un depredador,
¿cierto? Y comer y obtener sus nutrientes de elementos externos, ¿ya? Por ejemplo, los herbívoros, animales que se alimentan principalmente de vegetales, de plantas, de frutas. Si pensamos en los carnívoros, animales que principalmente se alimentan de carne. Si pensamos en los omnívoros, animales que principalmente se alimentan de frutas, de hortalizas y en pequeñas cantidades de carne. Y por último, los saprófitos, en que habla principalmente de los hongos, de las callampas, de los champiñones, como usted lo quiera decir, ¿ya? Elementos u organismos que se alimentan mediante las esporas, ¿ya? Están en su cabecita, en su parte más superior, gracias al aire, eliminan cierto porcentaje de un polvillo, el cual viaja, ¿cierto? Viaja hasta entrar en contacto con otro honguito y así se produce el proceso de nutrición de estos elementos. Entonces, un organismo puede tener una nutrición de tipo autótrofa, principalmente una planta o un vegetal, o puede tener una nutrición heterótrofa, como en el caso también de los seres humanos, ¿cierto? Que nosotros tenemos que ir a obtener nuestros nutrientes del medio externo, de otro elemento, de una fruta, de un carbohidrato, de algún alimento en específico. Entonces, si nosotros pensamos en las principales funciones de la nutrición, vamos a pensar en primera instancia en que la nutrición nos ayuda a obtener la energía necesaria para la vida del organismo como tal. Esto quiere decir que si lo pensamos, como ejemplo, nuestro cuerpo, esta energía va a permitir, por ejemplo, a mi corazón que se pueda contraer, ¿cierto? Que le va a permitir latir y así poder oxigenar todo mi cuerpo. Si lo pensamos por otro lado, esta misma energía va a permitir que mis músculos se contraigan y así me pueda permitir realizar algunas funciones como caminar, correr, desplazarme, etc. Por otro lado, la nutrición también permite obtener materia prima para poder reconstruir algunos tejidos que fueron dañados conforme avance el tiempo y que tengan la necesidad de ser renovados, ¿ya? Obviamente con esta materia prima también podrán crecer y se podrán renovar las células que también van muriendo producto del paso de los años. Y otra también función importante de la nutrición es obtener aquellas sustancias reguladoras que ayudan al organismo, como por ejemplo vitaminas y minerales, que se puedan producir, que ayudan a que se produzcan reacciones químicas en el organismo. Por ejemplo, existe una vitamina que es sumamente conocida, que es la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina que nuestro cuerpo secreta cuando está en contacto con la luz solar. Entonces son muy importantes los bebés que sean expuestos a la luz solar para que se active la vitamina D en su cuerpo. Esta vitamina B12, ¿qué es lo que hace? Toma el calcio que anda dando vuelta en nuestro organismo y lo pega, lo adhiere a los huesos. Y eso le permite a nuestros huesitos ir creciendo en longitud y ir fortaleciéndose también conforme nosotros también vamos creciendo. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a revisar la importancia y la participación de estos cuatro principales sistemas u aparatos. Vamos a ver el aparato digestivo, vamos a ver el aparato respiratorio, vamos a ver el aparato circulatorio y por último el aparato excretor o también denominado como aparato urinario o sistema urinario. Esta imagen es un muy buen ejemplo de cómo estos cuatro sistemas funcionan a la par para poder lograr que nuestro cuerpo se mantenga nutrido. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo tiene la capacidad, a grandes rasgos, de tomar el alimento del agua y rescatar los nutrientes de estos alimentos, ¿cierto? Y el material que resulta de desecho es eliminado mediante las heces. Estos nutrientes quedan vertidos en lo que vendría siendo nuestro torrente sanguíneo, nuestra sangre. Al mismo tiempo, nuestro sistema respiratorio está, ¿cierto?, tomando el oxígeno del medio externo e introduciéndolo al interior y al mismo tiempo nosotros estamos eliminando CO2 y cierto porcentaje de vapor de agua. Este oxígeno que nuestros pulmones toman del aire lo mezclan con los nutrientes en la sangre. Al mismo tiempo, nuestro corazón está latiendo constantemente y está bombeando por unos conductos que vendrían siendo nuestras arterias y nuestras venitas, la sangre rica en nutrientes, rica en oxígeno en todo nuestro cuerpo.
hasta la punta de los dedos de nuestro pie, ¿cierto? Hasta la punta de los dedos de nuestra mano. Luego, ya que nuestras arterias entregaron toda la sangre, nuestras venitas tienen que comenzar el retorno venoso para que toda esta sangre vuelva al corazón y se vuelva a repetir todo el ciclo. Pero antes de volver al corazón, toda esta sangre tiene que pasar por los riñones. Los riñones lo que van a hacer va a ser filtrar la sangre, va a ser como literal un filtro, tomando todas las sustancias nocivas, eliminándolas mediante la orina y permitiendo de que la sangre que vuelve al corazón para volver a bombearse y volver a ser oxigenada, sea una sangre de la mayor calidad posible. ¿Ya? Entonces, estos cuatro sistemas funcionan a la par de manera sinérgica, provocando que nuestro cuerpo se pueda nutrir. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver algunas características de cada uno de estos sistemas. En primera instancia tenemos el aparato digestivo, ¿ya? O sistema digestivo, que la principal función de nuestro sistema es ingerir, desintegrar y absorber todos los alimentos y los nutrientes que nosotros vamos a consumir día a día. Si usted lo piensa, este sistema parte desde la boca y termina en el ano, ¿ya? El aparato digestivo está formado por cuatro partes, si lo pudiésemos decir así. En primera instancia, el tracto gastrointestinal, que es una serie de conductos u órganos que tienen forma de tubo, que tienen la principal función de conducir el bolo alimenticio. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros vamos a comer se va a estar moviendo, se va a estar movilizando por lo que se llama tracto gastrointestinal. Este es un tubo que parte desde la boca y termina en el ano, ¿ya? Está formado por la boca, el esófago, nuestro estómago, continúa con el intestino delgado, intestino grueso y finaliza por último en el ano, que vendría siendo nuestra puerta de salida de las heces. También el sistema digestivo está acompañado de tres órganos: el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Entonces, el aparato digestivo consta de el tracto gastrointestinal, que es solamente los tubitos que van a conducir el bolo alimenticio, y está acompañado del hígado, del páncreas y de la vesícula. Estos tres órganos son órganos sólidos y que tienen la función de ir en acompañamiento de lo que vendría siendo el tubo, el tracto gastrointestinal. El hígado, por ejemplo, secreta algunas hormonas y proteínas que van a ayudar a algunos funcionamientos de nuestro cuerpo en forma específica. El páncreas produce una hormona que es sumamente importante que se llama insulina. La insulina es la hormona capaz de reconocer, activar a la célula para que ésta pueda tomar la glucosa, el azúcar en sangre, la pueda ingresar al interior y la célula la pueda usar como energía. Cuando el páncreas no produce insulina o la insulina no está activa, la célula no es capaz de reconocer el azúcar que está flotando en la sangre. Y este azúcar se mantiene tanto tiempo flotando en nuestra sangre que entra en contacto con los tejidos y órganos y genera daño. Cuando el páncreas no es capaz de producir insulina, se produce o se presenta la patología llamada como diabetes tipo 1. Y la vesícula tiene la función de secretar un líquido viscoso llamado bilis, que en cierto grado tiene la capacidad o la función de ayudar a que el bolo alimenticio se pueda ir moviendo dentro del tracto gastrointestinal y pueda ir desplazándose de a poquito. Si pensamos en el intestino delgado se divide en tres partes. En primera instancia encontramos el duodeno, en la parte central tenemos el yeyuno y en la parte final vamos a encontrar el ilion. El ilion es el punto de unión entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Ya? Este conducto se continúa con el intestino grueso propiamente tal, el cual se divide en cuatro partes. En el apéndice, ¿cierto? Bien conocido producto de esta patología que conlleva una operación, el ciego, el colon y el recto, que vendría siendo la parte final, que ya daría parte o paso a la puerta de salida, que vendría siendo la. Entonces, el aparato digestivo está compuesto por una cierta cantidad de órganos huecos,
que van a ser el tracto gastrointestinal, y una serie de organismos, de órganos sólidos que van a coayudar a que la función del tracto gastrointestinal funcione correctamente. Entonces, el aparato digestivo va a digerir, va a triturar, va a convertir el alimento en moléculas y en partículas muy pequeñas, tan pequeñas que favorece la extracción de los nutrientes, de agua, de vitamina, de minerales, etcétera. Y estos nutrientes van a quedar flotando en el contenido sanguíneo, en nuestra sangre. En segunda instancia, tenemos el sistema circulatorio. ¿Ya? Como lo dice la palabra, la función de esto es que la sangre pueda circular por todo nuestro cuerpo. Principalmente, esta sangre va a estar transportando nutrientes desde y hacia las células y tejidos de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Esto quiere decir que la sangre está en un contacto estrecho con todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos y todo nuestro sistema en general. El sistema circulatorio transporta también en la sangre la molécula de oxígeno, que es sumamente importante para la vida del cuerpo humano y de la célula como tal. El sistema circulatorio permite el flujo de la sangre a través de todo el cuerpo, ¿ya? A través de estos conductos van a ser transportados nutrientes, el oxígeno, y también por un efecto de arrastre vamos a estar empujando algunos desechos metabólicos para poder eliminarlos posteriormente por los riñones a través de la orina. Y en cierto porcentaje por el aire exhalado cada vez que nosotros respiramos. Cuando usted se presente con algún, ¿cómo se puede decir?, organigrama o imagen que represente el sistema circulatorio, usted se va a encontrar siempre un conducto de color rojo y un conducto de color azul. Cuando usted vea una imagen de color rojo, un conducto de color rojo, usted va a estar visualizando una arteria. Una arteria, un conducto que moviliza sangre oxigenada. Esto quiere decir sangre limpia, rica en oxígeno, rica en nutrientes. Si usted ve un conducto de color azul, va a estar visualizando una vena, ¿ya? Un conducto el cual transporta, moviliza sangre desoxigenada. Esto quiere decir pobre en oxígeno, pobre en nutrientes. Y existen unos capilares que son conductos más pequeños que vendría siendo la unión entre una arteria y una vena. Los capilares se encuentran insertados in situ dentro de todos nuestros sistemas y órganos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos y sangra, por ejemplo, si nos cortamos la puntita del dedo y esta puntita del dedo nos empieza a sangrar, lo que está sangrando ahí no es una arteria, tampoco es una vena. Lo que sangran ahí son los capilares, ¿ya? Estos elementos que se van subdividiendo para llegar hasta el rincón más recóndito de nuestro cuerpo. Y si nosotros pensamos en la sangre propiamente tal, la sangre es un líquido que está compuesto principalmente por plasma, por glóbulos blancos y plaquetas y por glóbulos rojos, ¿ya? Cuando ustedes le hablan de los glóbulos rojos, estamos hablando de una célula que está dentro, que está flotando en la sangre y que su principal función es transportar las moléculas de oxígeno. ¿Ya? ¿Cómo se puede decir? El glóbulo rojo funciona gracias a una molécula que se llama hemoglobina. La hemoglobina toma el oxígeno, lo pega al glóbulo rojo y esto favorece a que la sangre se lo pueda llevar en el torrente sanguíneo. Los glóbulos blancos y las plaquetas son elementos de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema inmunitario, encargado de la defensa frente a enfermedades. Cuando nosotros nos enfermamos, la cantidad de células de nuestro sistema inmune se multiplican y aumentan excesivamente hasta alcanzar un pico. En ese momento, las células del sistema inmune atacan a la enfermedad hasta que ese virus o bacteria muere, ¿cierto? Y nuestro sistema inmune puede volver a la normalidad, entonces es la cantidad o el volumen de células del sistema inmune desciende drásticamente, ¿ya? Y por último tenemos el plasma. El plasma es un líquido viscoso que tiene la principal función de cubrir o de proteger al contenido de la sangre propiamente tal, y al mismo tiempo está compuesto por agua, por iones, por proteínas, por nutrientes y cierto porcentaje de gas, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, la sangre, ese líquido rojo que está corriendo por todas nuestras arterias,
está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y en gran parte en plasma, ¿ya? Más del 50% de la sangre está compuesto principalmente por este plasma. Entonces, es importante conocer que el centro funcional del sistema circulatorio es esta bomba que se denomina o tiene el nombre de corazón. El corazón es el centro del sistema cardiovascular, actuando como una bomba que lo mantiene en un funcionamiento constante. Los vasos sanguíneos van a ser encargados de conducir y de transportar la sangre a todo nuestro cuerpo. Si usted ve vasos sanguíneos de color rojo, principalmente va a estar hablando de una arteria. Si usted ve un vaso sanguíneo de color azul, va a estar hablando de una vena. ¿Ya? Rojo significa una sangre rica en oxígeno, una sangre limpia. Azul significa pocos nutrientes, desoxigenada, sangre sucia, si lo pudiésemos decir así. En tercera instancia tenemos el sistema respiratorio, ¿ya? El cual está compuesto principalmente por su unidad funcional que van a ser los pulmones, ¿ya? Pulmones que tienen la capacidad de comprimirse, ¿cierto? De estrujarse y de volver a inflarse repetitivamente conforme avanza el tiempo. El sistema respiratorio está formado por la vía de entrada y salida del aire que vendría siendo la nariz, nuestra faringe, laringe, nuestra tráquea, la cual se divide en derecho y en izquierdo para dar paso a los bronquios, que van a ser subdivisiones más pequeñas que se van a ir dividiendo infinitamente hasta llegar a una unidad funcional terminal que se llama alveolo. El alveolo básicamente es una burbujita que se infla y se desinfla conforme el pulmón toma aire y bota el aire y permite tomar la molécula de oxígeno y traspasarla al vaso sanguíneo, a nuestra sangre. Esto quiere decir que el alveolo, cada vez que se infla, entra en contacto con una arteria, con un vaso sanguíneo, con un capilar, y le traspasa el oxígeno a la sangre, y al mismo tiempo la sangre va a estar entregándole el CO2 para poder eliminar. ¿Ya? La principal función del sistema respiratorio es poder obtener el oxígeno a partir del ambiente externo y proporcionárselo a todas las células. Y al mismo tiempo, poder eliminar del organismo el dióxido de carbono producido, que vendría siendo el CO2. Esto quiere decir que nosotros, cada vez que tomamos aire, vamos a estar tomando el oxígeno del medio externo, y cada vez que nosotros expiramos, que botamos aire, vamos a estar eliminando el CO2 que está en el interior, ¿ya? Dentro de nuestro sistema respiratorio tenemos un músculo sumamente importante que se llama diafragma, ¿ya? El diafragma tiene la función de que cuando este se contrae, este sube, comprime los pulmones contra la caja torácica y hace que los pulmones se aprieten y boten todo el aire en su interior. Cuando el diafragma se relaja, este baja y permite, le da espacio para que los pulmones se puedan inflar nuevamente, ¿cierto? Y puedan llenarse de aire. El oxígeno, como se los decía, es una molécula fundamental para que todas las células aprovechen la energía de los nutrientes, ¿ya? La célula básicamente es una molécula que mantiene el funcionamiento de las estructuras internas de una célula, ¿ya? Es tan importante como un nutriente. También favorece a que dentro de la célula se produzcan todos los procesos necesarios para que ésta se mantenga con vida y no se muera. Y por último tenemos el denominado sistema excretor o sistema urinario. ¿Ya? El sistema excretor tiene la función de eliminar los desechos del cuerpo a través principalmente de la orina, y en un volumen menor, en un porcentaje menor, vamos a estar hablando de el sudor. ¿Ya? Estos desechos nocivos secretados por el cuerpo se denominan urea, ¿ya? Cuando hablemos de urea vamos a estar refiriéndonos a todos los compuestos y elementos de desecho que el cuerpo sí o sí necesita eliminar. Si el cuerpo no elimina estos elementos de desechos, se van a presentar conforme avance el tiempo enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, el mal de la gota, alteraciones principalmente iónicas e hidroeléctricas. El sistema excretor o urinario está formado por
los dos riñones, ¿cierto? Derecho e izquierdo, los cuales se ubican aproximadamente en nuestra región lumbar, ¿cierto? Estos están ubicados uno a cada lado de lo que vendría siendo nuestra columna vertebral. Está formado por la vía excretora, en donde ocurre el proceso excretor propiamente tal, que consiste en limpiar la sangre de sustancias de desechos formando la orina. Entonces, el cuerpo elimina principalmente todos los elementos de desecho mediante la orina, ¿ya? Los riñones tienen la función de filtrar a grandes rasgos la sangre. Esta sangre filtrada va a dejar de lado todos los elementos de desechos y estos elementos de desechos se van a ir a la orina para posteriormente ser eliminados. Los riñones están unidos con la vía excretora, ya que está formado por los uréteres, la vejiga y la uretra. Los uréteres son principalmente la unión entre los riñones y la vejiga. La vejiga vendría siendo el lugar de almacenamiento de la orina y la uretra vendría siendo la puerta de salida de la orina al exterior. Si lo pensamos individualmente, los uréteres se encargan de llevar la orina desde los riñones a la vejiga. La vejiga es un órgano elástico que almacena entre 400 y 500 centímetros cúbicos, ya aproximadamente medio litro, 500 ml de pipí. Y la uretra lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior y se encarga de regular la salida. Esta regulación de la salida se lleva a cabo gracias al esfínter. El esfínter es un músculo que está ubicado entre la vejiga y la uretra y el cual tiene cierto componente voluntario. El esfínter nos permite, por ejemplo, a nosotros los humanos, eh, regular la salida de la orina. Por ejemplo, cuando nos dan ganas de orinar, ¿cierto? Nosotros somos capaces de poder aguantarnos hasta cierto punto en donde ya no resistimos y se hace sí o sí necesaria la evacuación, ¿cierto? La eliminación de esta orina. El esfínter es un músculo tan pequeñito que tiene la capacidad de contraerse voluntariamente, pero que se fatiga muy rápido. Entonces llega un momento que se presenta esa sensación de sí o sí ir al baño a orinar, ¿cierto? Y por otro lado tenemos las glándulas sudoríparas que tienen la función de poder secretar el sudor, ¿ya? Si nosotros pensamos, las glándulas sudoríparas están ubicadas a lo largo de toda nuestra piel, ¿ya? Siempre al lado de un folículo piloso, esto quiere decir siempre al lado de un vellito, va a estar acompañado de una glándula sudorípara, ¿ya? Nuestra piel está compuesta por diferentes estructuras y una de estas estructuras son las glándulas, ¿ya? Dentro de nuestra piel tenemos glándulas denominadas exocrinas y glándulas denominadas endocrinas, ¿ya? Esto quiere decir glándulas que secretan elementos hacia el interior de nuestro cuerpo o glándulas que secretan elementos hacia el exterior. En este caso, una glándula sudorípara vendría siendo una glándula exocrina, o sea, va a estar eliminando un líquido hacia el exterior de nuestro cuerpo, ¿ya? Dentro de este líquido está mezclado, está flotando el urea, que vendría siendo el elemento de desecho, el elemento nocivo para nuestro cuerpo. Y también, si nosotros analizamos las propiedades como tal del sudor, vamos a darnos cuenta que aproximadamente el 95% del sudor está compuesto principalmente por agua, por la molécula del H2O. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque el sudor también tiene la función de protección para nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre, nuestro cuerpo comienza a transpirar, ¿cierto? Comienza a eliminar sudor. Este líquido favorece a que la temperatura de nuestra piel vaya disminuyendo levemente, ¿ya? Esto hace que el cuerpo secreta este líquido, este sudor, para evitar que la temperatura siga aumentando exageradamente. Y el otro 5% restante está compuesto por aquellas moléculas y elementos nocivos que sí o sí deben ser eliminados por el cuerpo. Encontramos urea, algunas sales disueltas, algunos pigmentos que van relacionados con la coloración de nuestras células de la piel y principalmente del ácido úrico. El ácido úrico es un elemento sumamente nocivo que altera el funcionamiento cardíaco y que en patologías como por ejemplo de la hipertensión
es sumamente importante poder controlar. Y la urea, por otro lado, también, junto con las sales disueltas, ayudan a la aparición de una enfermedad que antiguamente era muy repetida, muy constante, la cual se denominaba como la enfermedad de la gota, ¿ya? La gota era básicamente el depósito de ciertos minerales, principalmente de calcio, en las orillas o en los costados de las articulaciones. Entonces, esa acumulación excesiva de calcio provocaba unas protuberancias y frente al movimiento articular esto generaba harto dolor. En el caso de la persona hipertensa, por lo general le dan medicamentos para que pueda ir orinando y no acumule tanto líquido en su cuerpo, ya que dentro de nuestra orina hay sales disueltas que deben ser eliminadas sí o sí. Entonces, lo fundamental de la clase del día de hoy es que nosotros podamos quedarnos con esta idea a grandes rasgos de cómo estos cuatro sistemas funcionan de manera muy estrecha, que funcionan de una manera constante, muy repetitiva, sin parar. O sea, estos cuatro sistemas y órganos funcionan de manera simultánea constantemente, ¿ya? Cabe destacar también de que cada uno de estos sistemas está conformado por órganos sumamente importantes para nuestro cuerpo. Si lo pensamos, nuestro sistema respiratorio está compuesto por el órgano de los pulmones, órgano fundamental para nuestra vida. Si lo pensamos en el sistema respiratorio, está compuesto por el órgano del corazón, también un órgano que funciona como una verdadera bomba, la cual está en funcionamiento de por vida, que no se detiene. Incluso cuando nosotros estamos en un sueño muy profundo, nuestro corazón aún late. Inclusive cuando nosotros estamos bajo anestesia, estamos sedados, estamos totalmente inconscientes, nuestro corazón sigue latiendo, sigue funcionando. Si pensamos en el aparato excretor o aparato urinario, contamos con el órgano de los riñones, ya que son también sumamente importantes, que la principal función de los riñones es funcionar como un filtro encargado de limpiar la sangre antes de que ésta vuelva al ciclo para que se pueda repetir. Y si lo pensamos en el sistema digestivo, encontramos órganos como por ejemplo el páncreas, que tiene mucha importancia ya que secreta la hormona de la insulina, que si esta no se secreta de manera correcta o si la insulina no está activa, presenta, ¿cierto?, en la enfermedad de la diabetes, que es una enfermedad también muy nociva para el cuerpo humano, que daña muchos tejidos a lo largo avance del tiempo y que trae muchas complicaciones. Por otro lado, tenemos el órgano del estómago, un órgano sumamente evolucionado, el cual permite secretar un ácido, el cual disuelve todo el tipo de alimentos que nosotros estamos ingiriendo constantemente. Está compuesto de unas células que tienen un alto grado de evolución y que han ido cambiando conforme avanza el tiempo, considerando de que el ser humano, a medida que ha ido evolucionando, también ha ido modificando su forma de alimentación, ¿cierto? Si lo pensamos en el hombre primitivo principalmente se alimentaba de carnes crudas, de elementos que quizás si usted lo piensa salubremente no eran lo suficientemente óptimos si lo consideramos el día de hoy. Entonces, eso, la dieta también ha ido evolucionando, ha ido cambiando y nuestros órganos también se han ido adaptando. En resumen, nuestro sistema digestivo va a tomar los nutrientes del alimento, estos nutrientes van a estar flotando en nuestra sangre, nuestros pulmones toman el oxígeno, lo mezclan con la sangre, eliminan el CO2 al mismo tiempo, nuestro corazón al estar bombeando, al estar latiendo, está empujando esta sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes por todo nuestro cuerpo hasta llegar a todos los tejidos y luego nuestras venitas comienzan el retorno venoso para devolver toda la sangre a nuestro corazón. Pero antes que toda esta sangre vuelva a nuestro corazón, tiene que pasar por los riñones, en donde los riñones la limpian, botan todos los elementos de desechos mediante la orina, mediante el sudor, y esta sangre, un poco más limpia, un poco más purificada, vuelve al corazón y se vuelve a repetir el ciclo, ¿ya? Y como les comentaba, esto es una función que está al 100% las 24 horas del día, los 365 días del año y que está también muy relacionado con lo que vendría siendo la alimentación propiamente tal. Es importante que nos alimentemos bien, que seamos certeros en la selección de lo que nosotros vamos a comer, ya que puede que en nuestra dieta nosotros comamos
mucho de un elemento en particular, pero puede que este elemento en particular no cuente con los nutrientes que yo sí necesito. Entonces la invitación es a alimentarse sano, tener una vida saludable, ¿cierto? Y beber harta agua. Entonces, voy aquí a cerrar dejar de compartir pantalla para que en el caso de que exista alguna duda, alguna consulta, me vayan preguntando, no hay ningún tipo de problema. Yo en el chat nuevamente les voy a compartir mi número telefónico. En el caso de que usted me quiera hablar, que le surja alguna duda, si es que está estudiando y no entendió algo y me lo quiere preguntar, bienvenido sea, siéntase en la libertad de escribirme. 4708728. Profe, Mándeme un WhatsApp a la hora que sea y yo lo ayude a ser necesario. Dígame, profe, estimado, dígame. disculpe la molesta, Mario González por acá. Ya, don ¿Por Mario, qué? lo coloco al tío presente. A mí ya me entregaron su lista de asistencia, ya tengo todos los participantes, así que ahora los voy a ir llamando de a uno. Yo tengo ya algunos anotados como presentes, los voy a ir nombrando para que se quede tranquilo, así que si escucha su nombre, por favor, si me puede responder, se lo agradecería un montón y así dejamos su asignatura aquí, la presencia lista. En primera instancia tengo a don Eric Aedo. Don Eric, ¿está por ahí? Tengo a la señorita Viviana Cárdenas. Creo que tengo a la señorita Viviana por ahí conectada. A don Omar Carvajal. Don Omar Carvajal. La señorita Mirasol no está. Don Mario Muñoz. Don Mario Muñoz lo vi presente ahí. Presente, don Mario. La señorita Inés Holguín. Inés Holguín. Don Fernando Olivares. Fernando Olivares. Don Josué Ramos. Don Josué Ramos. Don Alejandro Sepúlveda. Alejandro Sepúlveda. Don Rodolfo Serrano. Rodolfo Serrano. Y don Pedro Tirado. Don Pedro Tirado y lo vi también presente. Ya, entonces, de los presentes tengo a don Aaron Riveros, don Roberto Pérez, Cristina Navarro, don Mario Muñoz, don Carlos Molina, Marisol González, Luis Flores, Basilio Contreras. Y Basilio Contreras, sí, don Basilio, lo tengo presente, no se preocupe. Ya, entonces ahí los tengo a todos ya con su asistencia lista. Y Ya, ya, pues, profe, estimados, dígame, estimado. Estamos Mario listos ya. González. Sí, sí, es que aquí en la lista de participantes me aparecía de los primeros, así que lo anoté al tiro. Profe, A yo Richard tengo una Santander, profe. Richard consulta. Santander. Sí, don Richard también lo tengo presente, estimado. Ok, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, mister. La materia que vimos hoy día de los sistemas, Ya ¿en qué página del manual se encuentra? te lo comento al tiro. La página está desde la 142 hasta la 159. 142 hasta la 159. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Cabe destacar igual, chicos, que yo sé que en algún momento ustedes van a ver que vamos a estar hablando de harto contenido, usted va a revisar su manual de estudio y se va a encontrar quizás con mucha información, va a llegar un momento en que quizás se sienta un poquito mareado, ya, pero quédese con la tranquilidad de que nosotros al final, antes de que hagan su evaluación final, nosotros vamos a hacer un repaso, vamos a hacer, ¿cómo se puede decir?, una evaluación de preparación. Yo le voy a entregar las respuestas correctas, vamos a tener toda la información bien clara para que de un universo bien grande de cositas que vamos a ver, nos quedemos con la información justa y necesaria para que usted vaya a hacer su evaluación final, ¿ya? Así Ya, que profe, muchas gracias. quédese tranquilo en ese caso. Y, por ejemplo, Gracias. también si se le hace muy difícil estar leyendo el manual, ¿cierto? Si es muy difícil estar concentrado en la lectura, yo le invito a que pueda revisar estas clases, todas estas clases quedan grabadas, y también está la posibilidad de que si usted me escribe a mi WhatsApp, yo le puedo compartir algunos videitos que están en YouTube, en donde se le puede explicar quizás viendo una imagen,
algún contenido que sea un poco más amigable para ir aprendiendo. Así que no se preocupen, ¿ya? Eso pues, Gracias. muchas gracias a todos ustedes, gracias por la atención. Les voy a pedir que no se desconecten, que se mantengan dentro de la reunión, ya que en unos minutitos más se va a conectar el siguiente profesor para la siguiente clase, ¿ya? Ahí a la señorita Carolina que me escribió en el chat, no se preocupe, ya también quedó considerada su presente, o sea, quedó presente, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho, que tengan muy buena tarde, muy buena semanita, y nos volvemos a encontrar en lo que nos corresponde con ciencia el próximo día martes de la tardecita, ¿ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego, que tenga Hasta buenas luego, tardes. muchas gracias.